Primero que todo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Pachón. Les agradezco a todos pues, por estar aquí el día de hoy, a los jurados, a los chicos de producción, a la maestra, acompañantes, a todos. Muchas gracias. Y bueno, voy a empezar por la parte creativa, donde vamos a interpretar dos arreglos realizados. El primero, al bambuco, el tato del compositor Oriol Rangel, y el segundo, el pasillo Ríete Gabriel, también del mismo compositor. Entonces espero lo disfruten y ya, vamos.
Y a continuación vamos a interpretar el arreglo realizado de Rieta Gabriel.
Bueno, espero les haya gustado las interpretaciones. Y bueno, hoy estamos aquí para socializar el trabajo de grado titulado Dos arreglos para sexteto, exploración sonora entre el pasillo, el bambuco y el jazz, una práctica viva en la SAP, realizado bajo la tutoría del maestro Manuel Bernal. Hablando un poquito sobre los antecedentes, voy a mencionar un poquito sobre cada uno de los puntos. El primero es el pasillo revocal y un pasillo instrumental, el primero que monté o interpreté en la guitarra eléctrica y con el que logré ingresar al preparatorio de artes musicales de la SAP. Adicionalmente fue retomado en el recital de cuarto semestre, en donde hubo un tratamiento tipo estándar, es decir, exposición de la melodía, improvisación y exposición de la melodía. Respecto al ensamble de cuerdas andinas, es el ensamble al que pertenecí los 8 semestres de esta asignatura en el proyecto, y en donde, digamos, cogí un aprecio hacia las músicas andinas colombianas, los arreglos y la orquestación. Por el lado de la asignatura de instrumento, es bien sabido que la Cátedra de Guitarra Eléctrica enfoca sus estudios en el lenguaje del jazz, lo cual pues también hace parte de mi pilar fundamental de formación. En cuanto a la música de cámara de jazz colombiano, fue el primer acercamiento real a, digamos, a estas prácticas musicales en cuanto a las fusiones. Por el lado de Jazz Sambuco, es una obra que tuve la oportunidad de escuchar, la cual está inspirada en el Opus 14 de Manuel María Párraga, y digamos en la versión de Oscar Iván Garzón Trío la interpretan en 5/4 y el momento que la escuché pues fue como fenomenal. En cuanto a las asignaturas de música regionales en Colombia y taller sonoro, son unas asignaturas que tenemos acá en el programa, las cuales nos enseñan a que el aprendizaje musical no tiene que ser únicamente desde la práctica instrumental, sino también en cuanto al entender el contexto en el que surgen estas músicas y, digamos, tener un aprendizaje más profundo. Y bueno, en cuanto a la SAP y el proyecto curricular de artes musicales, entendido como un ecosistema musical, fue el lugar donde tuve mi formación y pues viví todas las experiencias que me llevaron hasta este punto. En cuanto a la justificación, digamos que todo inició por una búsqueda de un estilo personal a la hora de interpretar fusiones entre pasillos, bambucos y el jazz. Por otro lado, los arreglos resultantes funcionan como repertorio, digamos que se puede acoplar, o bueno, pues, repertorio que funciona para tanto, bueno, que se aporta, perdón, a la universidad y a la sociedad en general. Y por último, el proceso que se hizo para realizar los arreglos y las fusiones musicales es un proceso que puede ser replicado para otros géneros. Entonces las personas que estén interesadas, digamos, en generar estas creaciones, pueden optar como ver los métodos aplicados en este trabajo y realizar, digamos, sus fusiones. Necesariamente en cuanto a estos géneros musicales, sino que se pueden trasladar fácilmente. Ahora, las preguntas problemas son las siguientes. ¿Cuáles son los elementos característicos del discurso musical identificados en una muestra de 3 pasillos y 3 bambucos? ¿Y cómo puede hacerse una fusión equilibrada con elementos del jazz en la realización de 2 arreglos musicales de un pasillo y un bambuco? La siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencia el proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAP frente a otros programas de formación musical y cómo esta diferencia promueve tanto las prácticas de las músicas locales y de las nuevas músicas colombianas como su interacción? Ahora, es obvio que, digamos, hay 2 enfoques, el primero un proceso creativo y el segundo un proceso de contexto y antecedentes. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es el siguiente: realizar los arreglos musicales destacando la fusión entre el pasillo, el bambuco y elementos del jazz, alineado a la corriente de las nuevas músicas colombianas, resaltando el impacto del proyecto curricular de artes musicales en cuanto al acercamiento y la formación de sus estudiantes en el área de las músicas populares tradicionales colombianas. Para los objetivos específicos les voy a pedir el favor que vayan leyendo ustedes el objetivo y el documento, digamos que para agilizar la exposición. Mientras tanto voy a ir explicando los procesos metodológicos que se llevaron a cabo para cumplir estos objetivos. Entonces, para el primer objetivo se hizo un proceso de documentación e investigación respecto a 3 programas de formación musical que se dictan en la ciudad de Bogotá. Primero, el de la Universidad Distrital, el de la Universidad Nacional y el de la Universidad Javeriana. Adicionalmente, se investigó, se hizo un proceso de investigación sobre trabajos de grado relacionados a las nuevas músicas colombianas desarrollados en el proyecto curricular de artes musicales y también se realizaron unas entrevistas a estudiantes del proyecto.
Para el objetivo 2 se hizo un proceso de documentación tanto, digamos que para la transición del pasillo y el bambuco hasta llegar a ser la música nacional o ser reconocida como música nacional y sobre la vida y obra del compositor Oriol Rangel. Para lograr el tercer objetivo se hizo un proceso de documentación acerca de los conceptos de las nuevas músicas colombianas y de la fusión musical, teniendo en cuenta, como se dijo en los antecedentes, no solo desde la definición del concepto, sino también el contexto en el que surgen estos conceptos y estas prácticas. Para el objetivo 4 se hizo un proceso de análisis musical de un total de 6 obras, un proceso de documentación en la Biblioteca Nacional, digamos, para buscar las fuentes primarias de las obras que fueron arregladas, es decir, el pasillo Ríete Gabriel y el bambuco El Tato. Se hizo un proceso de transcripción de otras 2 obras tradicionales, un proceso de digitalización de las obras documentadas en la Biblioteca Nacional y un material complementario, digamos, que acompaña o dinamiza el desarrollo de este objetivo en el trabajo de grado. Adicionalmente, para este quinto objetivo también se hizo un proceso de análisis musical, el anterior respecto a la melodía, armonía y forma de las canciones, y relacionado a los patrones ritmo-armónicos que se presentan en los instrumentos del piano y el bajo. Digamos que ya para tener unos referentes ya en las fusiones musicales como tal. Se realizó un proceso creativo de un total de 7 pasos, más adelante hablaré de esto, y también cuenta con material complementario para dinamizar el desarrollo de este objetivo. Ahora, en cuanto al capítulo 1, se titula La Facultad de Artes ASAP, un espacio único. Hablando de 3 programas de formación musical, voy a hablar primero del de la Universidad Nacional, un programa que inició en 1882 con el nombre de Academia Nacional de Música y pasaría a 1909 a llamarse Conservatorio Nacional de Música y en 1936 haría parte de la Universidad Nacional. Esta academia inició, digamos, con un corte europeo, con la idea de civilizar la música del país y negando cualquier producción por parte de los sectores populares. Y el enfoque del estudio era en cuanto al estudio de la música clásica académica. Por otro lado, hasta hace realmente muy poco, desde el 2010 que cambiaron el objetivo del programa, se ve o se trata sobre la aceptación y el respeto hacia las músicas tradicionales, algo que no había sucedido antes. Y los énfasis que ofrece este programa son los énfasis de música instrumental, composición, investigación pedagógica, dirección y jazz, el último programa agregado. Y digamos, estos énfasis comparten unas asignaturas de núcleo básico como gramática, auditiva y demás. Por el lado de la Universidad Javeriana es un programa que inició en 1985 como un curso libre de música dictado por la Facultad de Ciencias Sociales, que en 1991 se crearía el Departamento de Música y en 1995 la Facultad de Artes. Digamos que los académicos de la Javeriana criticaban un poco el conservatorio, ya que solo se centraban en egresar muy buenos instrumentistas. Y ellos le apuntaban no solo a egresar muy buenos instrumentistas, sino también músicos que entendieran de qué se compone la música a través del análisis musical. Ahora, los énfasis ofrecidos en este programa son composición, dirección, educación, ingeniería e interpretación. Y lo curioso o lo que llama la atención de este programa es que su núcleo básico es diferenciado según el énfasis que se estudia. Por ejemplo, el programa de jazz, los estudiantes ven auditiva jazz, relacionado con las músicas del jazz, teclado jazz y apreciación del jazz. Ahora, en cuanto al programa de la Universidad Distrital, es un programa que tiene sus antecedentes en 1983 con el plan piloto realizado en la LAC por parte del Grupo Nueva Cultura y allegados a en donde se enfocaban por el aprendizaje, la enseñanza, de las músicas populares tradicionales en Colombia. Este proceso terminaría en 1990 y hasta 1993 digamos que se trasladarían estos conocimientos y esta experiencia para crear el programa de formación musical en la Academia Superior de Artes de Bogotá, trabajando en relación en conexión con la Universidad Distrital y el IDST, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. En el 2005 ya se oficializa la Facultad de Artes ASAP respecto a la Universidad Distrital. Y entre 1999 y 2011 hubo 3 direcciones.
La primera a cargo de Leonardo Garzón, la segunda a cargo de Carlos López y la tercera de Viviana Cáceres. En estas direcciones claramente habían presiones por parte de las instituciones porque decían que hay otros programas de formación musical con otros conocimientos, con, digamos, otras maneras de evaluar, y pues este programa no respondía a las exigencias, digamos, del Ministerio de Cultura y, bueno, entidades similares. Entonces, pues los directores tuvieron que empezar a ceder algunas, digamos, de las ideologías iniciales del programa. Digamos, otras de sus exigencias era contraten maestros de instrumento que tengan especializaciones en áreas de música popular. No habían. En ese momento no habían. Entonces es como, hey, contrata un arpista llanero con un posgrado en estas músicas. No había. Era imposible. Bueno, entonces estas presiones comenzaron a hacer efecto y varios de los directores comenzaron a hacer varios de los ideales que iniciaron con digamos que iniciaron con este proceso desde la LAC. Ahora, nosotros tenemos cátedras, más no programas. La cátedra define qué estudias respecto a tu instrumento. Entonces, sin embargo, los planteamientos del objetivo del programa de la Facultad de Artes ASAP en cuanto al proyecto curricular de artes musicales es claro que se enfoca en el estudio, bueno, además de otras músicas también, de las músicas populares tradicionales, pero hay cátedras como la de piano en donde es muy raro ver donde interpreten, digamos, estas músicas. Entonces, una crítica es como no se sabe si es desconocimiento de algunos docentes o de pronto se limitan a enseñar lo que saben, pero pues no le paran bolas como a los objetivos del programa como tal. Ahora, los énfasis que se ofrecen en este programa son dirección, composición y arreglos e interpretación. En cuanto al impacto referente al estudio de las músicas populares en el proyecto curricular de artes musicales, las entrevistas arrojaron a que los estudiantes de varios programas quieren estudiar repertorios de música tradicional popular colombiana. Digamos, esta es una de la idealización que tenemos algunas personas antes de entrar a la facultad. Se estudia música colombiana acá, pero pues, bueno, la sorpresa es que en muchos programas, en muchas cátedras no se abordan o se abordan realmente muy poco. Pero bueno, hay un interés que es evidente a través de las entrevistas de estos procesos. En cuanto a los trabajos de grado relacionados digamos, a estas músicas, se consultaron un total de 6 trabajos de grado en donde se fusionan el jazz y las músicas colombianas. Entonces, claro, ahí ya hay evidencia de trabajos que quieren abordar digamos, estas corrientes estéticas, pero también sucede un trabajo a la inversa, en donde los instrumentistas tradicionales quieren abordar géneros musicales digamos que no corresponden tanto a sus instrumentos. Digamos, acá destaco al ensamble de Arcis, un ensamble, una de las primeras agrupaciones que llegó a interpretar con instrumentos tradicionales en un festival como Rock al Parque. Digamos, también evidencia como una aceptación cultural bastante interesante respecto a estas nuevas tendencias musicales. Y bueno, este ensamble se compone, o bueno, está formado por integrantes que han cursado por el preparatorio o por el proyecto curricular de artes musicales de la SAP. Respecto al Real Book Colombia, su lanzamiento fue en la Filbo del 2022 y se vendieron todas las copias en una semana. Entonces también hay un interés por el área académica respecto a estas prácticas musicales y estas fusiones musicales. Ahora, hay una entrevista que le hacen a Jorge Sepúlveda respecto a, bueno, él comenta que hay como que los primeros hallazgos entre las fusiones de músicas tradicionales y el jazz datan a partir de digamos, del 95 para adelante, lo cual es mentira y solo hace falta escuchar digamos, a León Cardona y obras, digamos, de 1950 para adelante. Bueno, cabe resaltar que este docente es docente de la Universidad Javeriana y ya sabrán por qué lo resalto más adelante. En cuanto a los exponentes musicales, pues pueden ser, digamos, compositores como Pedro Ojeda, Carlos Posada, Antonio Arnedo, o grupos como Carrera Quinta, Madera Jazz, e incluso algunos grupos más populares como Puerto Candelaria. Ahora, capítulo 2, Pasillo Bambuco y las nuevas músicas colombianas. Hablando un poco del contexto del Pasillo del Bambuco, es bien sabido que
A raíz de la colonización se introdujeron varias costumbres y prácticas en donde se resalta la música y la danza. Digamos que el vals europeo tuvo un fenómeno de apropiación musical en varios países de América, y digamos que desde la segunda mitad del siglo XIX el pasillo y el bambuco entraron a ser parte del repertorio de la música nacional, en donde llamaron la atención de las élites, comenzaron procesos de blanqueamiento, procesos de aumentar el repertorio y digamos, generar más compositores de estas músicas, esto a raíz, pues más adelante, del conservatorio, gracias al conservatorio. Estas obras eran, digamos, difundidas por periódicos, catálogos, emisiones de radio eventualmente, y esto ayudó a que se configurara un lenguaje y un formato específico para estas prácticas musicales. Ahora, ahí estaba la idea de que el pasillo lo escuchaba la élite, el bambuco lo escuchaba los sectores sociales, los sectores populares, perdón, pero pues esto es mentira, esta música se escuchaba en todos los sectores sociales, y lo que diferenciaba era la parafernalia alrededor de estas prácticas. Ahora, hablando un poco de José Oriol Rangel Rosso, es un pianista, compositor y director colombiano que nació en Pamplona, inició en la música desde muy joven, su padre era organista de la iglesia de Pamplona, su tío era director de la banda nacional, y bueno, cuando terminó sus estudios escolares en Pamplona, viajó a Bogotá para seguir sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, donde no acabaría sus estudios por esto de la ideología del conservatorio antes, en que o estudias música clásica o música popular, o bueno, si tocas música popular, pues para afuera. Bueno, en cuanto a los trabajos que tuvo él, se resaltan. Trabajó como director en la banda nacional, trabajó en la Radio Santa Fe, La Voz de Víctor, Grupo Trío Santa Fe, Nocturnal Colombiano, y también se destaca por su participación en eventos de música académica clásica en el Teatro Colón. Entonces él era como el pianista designado para acompañar artistas de talla internacional que venían a interpretar en este teatro. Bueno, perdón. Y se le destaca también, digamos, su sello independiente con el cual grabó muchos de sus temas, temas de sus amigos y algunos allegados, dejando un gran legado respecto a esta práctica. Ahora, el concepto de fusión musical es un concepto que se viene usando desde los 70 y que ha, digamos, instaurado en los 80. Y lo que refleja este concepto es, uno, la influencia cultural, y segundo, la transformación de las perspectivas estéticas a lo largo de la historia. Entonces, bueno, también digamos que la industria acá se aprovechó porque pues necesitan una manera de definir las nuevas tendencias y las nuevas tendencias musicales que iban surgiendo a lo largo de los años. Y ahora, hay como dos discos referentes a esto que se pueden datar. El primero, Bitches Brew, lanzado en 1970, de Miles Davis, y fusiona el jazz y el rock. Y por otro lado, Friday in San Francisco, lanzado en 1980, en donde participan dos guitarristas de jazz y Paco de Lucía, generando una fusión entre el jazz y el flamenco. Ahora, respecto al concepto de las nuevas músicas colombianas, Arnedo lo define como toda aquella música que en su contenido propone o busca redefinir o profundizar en los lenguajes de las músicas locales en Colombia. Y es un concepto que se viene aplicando desde la mitad desde la mitad de los 90, y digamos hay algunas producciones discográficas que referencian esto, digamos entre músicas tradicionales y el jazz. Compositores como Óscar Acevedo, Luis Fernando Franco y Antonio Arnedo trabajaban en esto, y por el área comercial, el disco de clásicos de la provincia de Carlos Vives también hay una gran referencia al respecto. Ahora, para definir o bueno, entender este concepto, me remití al texto de Carolina Santamaría, el cual habla sobre el primer festival BAT realizado en el 2005, en donde digamos este festival aceptaba todo tipo de músicas en relación a las músicas locales de todas las regiones del país, cualquier formato, y lo que buscaban eran propuestas emergentes con sonoridades nuevas, básicamente. Y en este texto se destaca, digamos, Guafa Trío, Puerto Candelaria y Curupira, pero nunca se menciona Ensamble Sinsonte, la agrupación ganadora de este festival, de esta primera edición. Entonces, pues bueno, la maestra Carolina también, si no estoy mal en ese momento, era docente de la Universidad Javeriana, y pues habla un poco, o lo que refleja un poco es como la negación de los procesos fuera de la élite académica de las universidades privadas, en este caso de la Universidad Javeriana. Ahora, respecto al capítulo 3, ya entrando en lo musical, se realizaron un total de 6 análisis.
Del primero, bueno, el pasillo Riete Gabriel de Oriol Rangel y el bambuco El Tato del mismo compositor, como les dije, fueron documentados en la Biblioteca Nacional buscando las fuentes primarias. Respecto al Pereirano de Camilo Bedoya y Bochica de Francisco Cristancho, fueron transcritos a través de, bueno, el Pereirano de la versión de Nocturnal colombiano y Bochica de la versión de la orquesta de Francisco Cristancho Camargo. Y bueno, las obras de Grusillo de Luis Fernando Franco y Bambuco en blues de Alfredo Espina fueron consultadas en el Real Book Colombia. Ahora, en cuanto a los hallazgos encontrados en los análisis musicales, en cuanto a los temas tradicionales específicamente, se encuentran tres secciones principales, las dos primeras en una tonalidad y la tercera cambia de tonalidad. En este caso, Riete Gabriel comienza en tonalidad mayor y modula una tonalidad menor. Y el Pereirano hace, digamos, el proceso contrario. En estas canciones también, digamos, predomina la armonía tonal, a excepción, digamos, de la introducción y una mixtura modal que se encuentra en la obra de Riete Gabriel. Las tonicalizaciones en estas obras funcionan con secuencias de segundo quinto o dominantes secundarias. Estas modulaciones que se mencionaron anteriormente son preparadas con acordes pivotes y bueno, hay otros elementos característicos como puede ser los cromatismos, bordados, semiolas, el melotipo de final de sección, de negra punto, corcheada negra. Hay frases con una extensión de 2 y 4 compases y los inicios de frase en la sección A suelen ser de manera céfala y más adelante pueden mantener digamos, esta idea o a pulso. Esto en las obras tradicionales. Respecto a Grusillo, la forma es un poco más extensa, hay secciones de improvisación que digamos están marcadas con negrilla, ahí lo pueden ver. Agregan una sección D también, predomina la armonía modal y qué más. No se presenta el melotipo característico del pasillo y las extensiones de las frases son muy cambiantes. Eso respecto, digamos que Grusillo es una obra más reciente y es una fusión musical directamente. Ahora, en cuanto a los hallazgos del bambuco, también presentan tres secciones principales, las dos primeras en tonalidad menor, la tercera en tonalidad mayor, se presenta una modulación isotónica, predomina la armonía tonal, la tonicalización funciona solo con dominantes secundarias, hay disminuidos de paso, inicios de frase tanto en anacruza como de manera céfala, a pulso, bordados y bueno, demás digamos elementos que se encuentran también en el pasillo. Ahora, en Bambuco en Blues es un tema que es una fusión claramente, el bambuco y el blues, en donde hay 5 secciones. Por un lado, bueno, B y D son exactamente iguales, entonces se puede tomar como referencia que es A, B, C, B, D. Y se desarrolla sobre una forma de blues híbrida, es decir, en la forma de blues menor, el turnaround se mueve de bemol 6 a quinto, pero en esta obra se mueve de un quinto a un cuarto 7. Ahora predomina, digamos, los acordes con tensiones, los inicios de frase acéfalos y a pulsos, la misma extensión de las frases en cuanto a 2 y 4 compases y la síncopa caudal que, digamos, se presenta en todos los bambucos analizados claramente. Ahora, respecto a los elementos del jazz resaltados, de formas, digamos, se abordaron formas como el blues con puente, rhythm changes, la ABA, pero lo que se destacaba en esta sección es la manera en la que se interpretan las obras respecto a los estándares de jazz, es decir, tema, improvisaciones, tema. Ahora, en cuanto a la armonía moderna, se hablaron de algunos elementos, como pueden ser acordes con tensiones, secuencias de segundos, quintos, primeros, armonía cuartal o procesos de rearmonización como sustitución diatónica, sustitución tritonal, préstamo modal. Ahora, en cuanto a las métricas, se resaltaron claramente las métricas habituales, como la de 4 cuartos, la del vals, el jazz vals de 3 cuartos, pero también algunas métricas irregulares que fueron implementadas en los arreglos, como el 5 cuartos. Y en cuanto a la improvisación, también se habló sobre algunos elementos característicos, algunos elementos que se pueden ser empleados en las improvisaciones en cuanto a los modos, escalas simétricas, acordes y secuencias. Ahora, proceso creativo. Les dije anteriormente que era un proceso de 7 puntos, sin embargo vamos a abordar un poquito
o sea, el punto 1 y 3 llegan a ser muy diferentes el tratamiento entre una obra y la otra. Entonces, por el momento vamos a borrar los puntos que están acá. Entonces, en cuanto a la armonía, se habló de un proceso de rearmonización, digamos que para lograr una fusión equilibrada, algunos elementos fueron más, digamos, más resaltados que otros, algunos se modificaron más, otros menos. En cuanto a la armonía, fue uno de los elementos que más cambios tuvo. Digamos, usando los elementos que ya les había mencionado, sustitución de tónica, tritonal, préstamo modal y armonía cuartal. Ahora, en cuanto a la escritura para bajo, piano y batería, como les dije, me remití al libro de 17 obras para formato de Big Band, digamos, extrayendo los patrones ya establecidos en una fusión musical en cuanto a estos dos géneros. El proceso de segundas voces es un proceso, digamos, de crear contramelodías, melodías en bloque, motivos de pregunta-respuesta y demás. En cuanto a la asignación, era muy prioritario, digamos, entender el rol del instrumento, los registros, el comportamiento de los registros, sobre todo en los instrumentos de viento, y las texturas que se podían, digamos, organizar mezclando las frases, ya sea unísono o octavas y demás. Y por último, en cuanto a la improvisación, se buscó cómo crear un lenguaje improvisatorio en donde se mezclaran los elementos del jazz que fueron mencionados en cuanto a la improvisación y los elementos melódicos encontrados en cada uno de los géneros. Y vamos a escuchar la versión original de Ríete Gabriel, la cual es de la versión de el LP Colombia presenta a Gabriel Uribe. Listo. El tratamiento de este tema en cuanto a la forma, se creó una introducción específicamente para este arreglo. Sigue la sección A, la sección B, la cual se desarrolla sobre un ostinato en fa lidio. Vuelve a la sección C, surgen las secciones de improvisación de los solos, vuelve a B' y la sección final. Y en cuanto a la melodía, pues claramente se creó una melodía para la introducción y en cuanto al tratamiento de la B que se desarrolla en fa lidio, pues claramente se quitaron las alteraciones y hubo una variación rítmica en unos 3 compases. Ahora vamos a escuchar un poquito de la versión original de El Tato.
Respecto a la forma del arreglo realizado de la versión del Tato, la forma inicia también con una introducción creada específicamente para este arreglo. La sección A, la sección B, la sección B', que se diferencia de la B porque va con corchea de swing y baja el tempo bastante, como lo pudieron notar en la interpretación. Digamos, se desarrollan los solos, comienza B' y se mantiene en un motivo melódico para desarrollar la improvisación de la batería encima de este. Ahora, retoma la segunda parte, digamos, de B', vuelve a A y a C, la cual tiene un movimiento entre, bueno, se mueve, se desenvuelve entre las métricas de 5 cuartos y 6 octavos. En cuanto a la melodía, pues también se creó la melodía específicamente para la introducción y pues no tiene ningún tratamiento más. Se intentó mantener como pues claramente la melodía, que es la identidad de cada una de las canciones. Ay, perdón. En cuanto, en cuanto a la improvisación, eh, digamos que la diferencia entre el pasillo y el bambuco es que en el bambuco también las frases se inician de manera anacrúsica. Ahora, hablando un poco de las conclusiones, se abordó de manera satisfactoria el análisis sobre los 3 programas de formación musical y también se resaltó, digamos, los procesos realizados referente a las músicas tradicionales populares colombianas en la universidad. Aún así, digamos, también las que van referentes a otras corrientes estéticas, como puede ser las nuevas músicas colombianas. Ahora, en cuanto al contexto, se abordó de manera concreta tanto el contexto del pasillo, el bambuco, como la del compositor Oriol Rangel. Y por último, los conceptos fueron definidos, tanto el de música nacional, nueva música colombiana y fusión musical, entendiendo, como se dijo en los hubiera sido interesante profundizar más sobre la improvisación de los instrumentos tradicionales en el repertorio tradicional. Ahora, también la escritura del bambuco a 6 octavos o 3 cuartos, lo cual hay un artículo del maestro Manuel, el cual dice que no existe el bambuco, sino los bambucos. Entonces, cada bambuco tiene una identidad y cada bambuco se puede abordar de una métrica u otra. Ahora, las obras consultadas, bueno, el bambuco consultado en la Biblioteca Nacional, eh, perdón, el bambuco consultado en la Biblioteca Nacional está en una métrica de 3 cuartos. Sin embargo, para el análisis y el desarrollo del arreglo, decide realizarlo en 6 octavos para resaltar algunos elementos que se perdían en una métrica de 3 cuartos, como puede ser la síncopa caudal. Ahora, también hubiera sido interesante abordar los antecedentes del jazz en cuanto a las músicas populares tradicionales en Colombia antes de los 90, según lo que dijo Jorge Sepúlveda. En cuanto a los anexos que quedaron, fueron las transcripciones de las entrevistas realizadas, las partituras de los análisis melódicos, los scores de los arreglos realizados y, digamos, los videos con el material complementario respecto al capítulo 3 y el capítulo 4, que son los del análisis musical y el desarrollo de los arreglos. Y ya, muchas gracias.